La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. Las células son máquinas en miniatura o nanomáquinas que necesitan captar material del medio que la rodea y a su vez segregar sustancias para cumplir su función. Conocer cómo funcionan estos mecanismos de transporte celular en el espermatozoide tiene como aplicación mejorar problemas referidos a la fertilidad, la reproducción y la reacción del organismo frente a sustancias ajenas a él. Estudiar cómo se logran estos procesos de transporte intracelular, cómo se regulan y modelarlo numéricamente es el objetivo de investigación que el grupo que dirige el profesor Luis Mayorga de la Facultad de Ciencias Médicas ha trabajado. Luis, estamos en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. ¿Qué es este instituto? ¿Qué institución es en particular el IEM? El IEM es un instituto de investigación y tiene dos patas. Uno es la Universidad Nacional de Cuyo y otro es CONICET. O sea, un instituto de doble dependencia. Es doble dependencia, exactamente. En realidad, en sus orígenes, que lo fundó el doctor Burgos por allá por el año 1957. O sea, con un CONICET jovencito estamos hablando. Antes del CONICET. Antes del CONICET ya existía el instituto. Sí, exactamente. El doctor Burgos vino desde Estados Unidos y formó el primer centro de microscopía electrónica acá en Mendoza y formó este instituto. Recién en el año 1982-83 se hizo un convenio entre la Universidad de Cuyo y CONICET para que fuera un instituto de doble dependencia. De doble dependencia. Y desde entonces ha seguido siempre la temática de la microscopía. La microscopía electrónica sigue siendo fuerte, pero está toda la parte de microscopía óptica. Que también es fuerte, y toda una parte bioquímica, de genética, de manipulación de células, modelos animales, que han ido enriqueciendo al instituto y que nos permitió finalmente entrar en un programa de infraestructura a nivel nacional con el cual se construyó este edificio. Exactamente. La universidad puso el proyecto es muy original, muy particular de este edificio porque es antisísmico, está flotando sobre tacos de goma. Fue un proyecto acá de obras de la Universidad de Cuyo. Y este proyecto, el financiamiento fue más o menos 70% del plan de infraestructura y el otro 30% lo puso CONICET. Vos sos docente e investigador, digamos, cumplís los dos roles. ¿Y cómo cuadran estos dos roles? Cuadran muy bien. Cuadran bien, sirve. Sirve. Creo que uno sin el otro no funcionan. Yo como docente me gusta mucho porque uno tiene contacto con los jóvenes. Gente joven, ¿no? Gente que tiene ideas, que tienen ganas, que recién empiezan, que tienen toda una vida para desarrollarse, así que es muy agradable, es muy lindo y aparte uno de la docencia también saca lo propio. Es decir, el investigador que no es docente por ahí tiene más dificultades de comunicar. En la docencia uno tiene que poderle decir a otro qué es lo que uno sabe, ¿no? Entonces eso enriquece al investigador. ¿Y también incorporás alumnos por ahí en tus proyectos? Sí, siempre, joven? Bueno, la universidad tiene estas becas de estudiantes. Entonces siempre hay estudiantes en el laboratorio que tienen estas becas que son de duración más o menos limitada, con un proyecto bien concreto, y entonces se incorporan al laboratorio a trabajar. Estamos hablando de becas para estudiantes avanzados de las carreras afines
a los proyectos de investigación y que son concursadas además. Todos los años se concursan y los mejores estudiantes son los que logran estas becas de financiamiento. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo se financia la investigación acá en el IEM en general? Es importante saber de que la investigación no es barata, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre tiene que tener subsidios, porque si no, no se puede investigar. Está el financiamiento a nivel local, que son proyectos de bajo monto, es decir, los subsidios no son grandes, pero que son muy cómodos de utilizar. Es decir, los de la Universidad Nacional de Cuyo. Los propios de la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente. Son cómodos de utilizar, tienen más flexibilidad en la forma de gastarlos, así que para nosotros nos sirven mucho por más de que no sean de grandes montos. Y después están a nivel nacional los del mismo CONICET. CONICET tiene sus proyectos plurianuales que uno debe aplicar. Y los de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica también son a nivel nacional, que son muy competitivos, no es fácil conseguirlos y son de montos interesantes. Uno se imagina, por ejemplo, para comprar un microscopio electrónico, estamos hablando de un equipamiento muy costoso. $500,000. Claro, ¿y eso cómo se consigue? ¿Qué trámite hay que hacer, digamos, del grupo de investigación para conseguir eso? Digamos que hay distintas cosas que deben ser financiadas. Salarios, que quizás es lo más importante, ¿no? Es decir, en montos. Si no tenés la gente, si no tenés la gente, y es mucha plata. Los salarios nuestros son o de universidad o de CONICET. Yo, por ejemplo, soy simple en la universidad, así que la mayoría de mi salario lo paga CONICET. Las becas también hay de universidad y hay de CONICET y hay de agencia. Todo eso es salario y es muy importante porque sin eso no se puede trabajar. Los otros son los consumibles, es decir, los reactivos, la sala de cultivo, los elementos de laboratorio, el plástico, el vidrio, los anticuerpos, qué sé yo. Y lo otro es el equipamiento. Lo que yo he hablado mayormente, esos subsidios son para los consumibles. Equipamiento es otro orden de magnitud. Entonces, eso se financia por los que se llaman proyectos de mejoramiento de equipamiento, que son a nivel nacional. Que son también de la agencia y son concursables. Y que son todos los subsidios que aplicamos son concursables, hay que competir. Y esos sí son, por ejemplo, de un monto así, de $500,000. En este momento hemos ganado, después de mucho tiempo, vamos a poder renovar microscopía electrónica, que tenemos equipos de más de 20 años, con un nuevo microscopio electrónico. Eso fue un concurso en 2015 y ahora en 2017 ya se ha empezado a armar la licitación para adquirirlo. ¿Hace mucho que te dedicas a la investigación? ¿O poquito? Sí, no. Yo soy bioquímico y en realidad yo no pensaba hacer investigación. Hay otros que desde muy chicos dicen, yo voy a hacer investigación, yo no. Así que estudié bioquímica con la idea de poner un laboratorio de análisis clínico. Mi mujer, porque nos conocimos muy jovencitos, entonces los dos estudiamos bioquímica para hacer el negocio familiar, digamos, iban a tener. Claro, vamos a tener el laboratorio de análisis clínico. Pero bueno, la vida no se dio así. Cuando terminé no tenía, digamos, mi grado, digamos, tenía muy buen promedio, entonces apliqué una beca de CONICET como una manera de tener unos pesos en el bolsillo y me di cuenta que eso era lo mío, es decir, para otra cosa no iba a servir. En primer lugar me desmayo cuando veo sangre, así que tampoco me no te veo entonces haciendo análisis clínico. No iba a servir para mí. Y bueno, y fue una aventura maravillosa, justamente quizás porque no tenía una expectativa muy especial en la investigación. Hice un montón de cosas, es decir, yo he sido profesor de estadística en San Luis, aprendí un montón, hice bioquímica teórica cuando era estudiante, acá vine a hacer algo totalmente fisiológico, trabajando con animales, estudiar enzimas durante los cambios hormonales de una rata, qué sé yo. Y bueno, finalmente cuando
logré ingresar a la carrera de CONICET, que eso es lo que definió, bueno, si ahora me dedico a la investigación. Tenía una formación muy amplia, de muy cosas diferentes. Me fui a Estados Unidos, hice un estudio postdoctoral allí y bueno, lo que aprendí todavía lo estoy usando ahora. Sí, yo sigo haciendo biología celular, que es lo que hice en mi postdoc en Estados Unidos. Y uno se imagina esta vida así dedicada a la investigación o tanto tiempo en un contexto en el cual intervienen otras disciplinas también. Luego de la biología estás trabajando en temas que tienen que ver más cerca con algún tema médico, con algún tema, como vos decías, no sé, estadística. Hay un montón de disciplinas que se conjugan en los equipos de investigación, o son equipos de investigación muy aislados. ¿Cómo es esa relación entre distintos investigadores? No, es muy dinámica. Es decir, ahora no se concibe una investigación con un punto de vista o con un enfoque estrecho. Tiene que ser amplio. Y entonces uno necesita de otros puntos de vista, de otros grupos de investigación para poder, digamos, encarar o tratar de resolver un problema analizándolo desde distintos puntos de vista. Y uno, por supuesto, tiene su propio punto de vista donde es fuerte, donde conoce, donde está al borde del conocimiento, como se dice hoy, pero eso no alcanza. Necesita otros grupos para interaccionar y sacar algo de peso. Vos mencionaste que fuiste a hacer un postdoc. Eso estamos hablando que primero hubo un doctorado. Exacto. ¿En qué? ¿Bioquímica o en qué disciplina? Sí, yo hice el doctorado en la misma universidad que estudié, que es en San Luis. Cuando yo inicié era todavía Universidad de Cuyo, San Luis era... Universidad Nacional de Cuyo, San Luis pertenecía todavía... Siendo yo estudiante se dividió en el año 1973. 73, bueno, exactamente. Yo terminé en el 76 de cursar, así que sí, me tomó en la mitad. ¿Y después hiciste ahí el doctorado? Hice el doctorado allí, pero trabajando acá en el IEM. Es decir, yo tenía, digamos, la posibilidad de hacer el doctorado en cualquier universidad del país, pero con el programa de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que yo lo hice en el IEM. Y me recibí en San Luis. ¿Y esto del postdoctorado? ¿Qué es un postdoctorado? ¿De qué se trata? Es una época de la investigación fantástica. Porque cuando uno termina el doctorado ya está bastante formado. Uno puede encarar un proyecto por uno mismo. Pero no tiene plata ni posibilidad de tenerla, porque hay que ganar subsidios, ¿no? Entonces, existe en todos los laboratorios del mundo la posibilidad de ser contratado como posición postdoctoral por un cierto periodo, 2 años, 3 años, una cuestión así. Entonces uno va a ese laboratorio y pone la mano de obra, el cerebro y todo lo demás, pero la plata la consigue el jefe. Entonces, por eso es cómodo, digamos, es buenísimo. Entonces uno tiene la mesada, uno dice, bueno, quiero tal anticuerpo, quiero esto, quiero lo otro, y todo viene. Y a uno no le dan ya lo que tiene que hacer, le dan un proyecto. Bueno. O sea, combina la creatividad, pero sin toda la obligatoriedad de tener que gestionar subsidios. No tiene nada de gestión. Entonces, bueno, que es parte de la vida del investigador. Uno se imagina al investigador por ahí haciendo nada más que ciencia, pero no, el investigador tiene que preparar el proyecto, presentarlo ante los organismos de financiamiento, guiar a los becarios, ver sus informes de avance. Hay una serie de tareas adicionales que no son propias o que no son inherentes a la investigación, pero que son complementarias y hacen falta, desde luego. Exactamente. Luis, vamos a ir un momentito a un corte y enseguida continuamos hablando de tu proyecto específico acá en Científicamente. Ya seguimos. Luis, contanos un poco en qué proyecto estás trabajando ahora y me contaba fuera de cámara que estás por viajar. ¿En qué te estás metiendo? Como decíamos en el bloque anterior, cuando uno se pone más viejo se pone con muchas tareas de gestión, ¿no es cierto? Yo acabo de pasar un periodo de gestión muy intenso. Bueno, has sido el director del instituto. Fui el director de este instituto por 5 años y terminé en octubre del año pasado. Entonces yo dije, bueno, termino y quiero volver a hacer investigación. Es decir,
no quiero gestión, al menos por un tiempo, y quiero volver a hacer investigación, y quiero hacerla yo. ¿Sí? No quiero tener becarios que hagan investigación y yo los dirijo. Entonces, para eso ya lo venía planificando hace tiempo. Voy a dividir mi grupo de investigación. ¿Sí? Yo tengo un grupo más o menos bien formado, lo voy a dividir, lo voy a sectorizar, cada uno tendrá su independencia, y yo voy a tomar una parte que no hace nadie más. Y para lo cual me voy a ir a especializar unos meses a Estados Unidos. Estamos hablando que seguís aprendiendo y seguís estudiando, sí. Ya como, sí. No quiero decir una persona mayor, pero sí como un investigador senior. No, sí, bien viejo, pero sí, eso es quizás lo más lindo de la investigación, la posibilidad de seguir aprendiendo, incorporando cosas, pensar creativamente. ¿En qué temática estás trabajando concretamente? Bueno, el laboratorio así mío grande es de transporte intracelular. Transporte intracelular. Bueno, exactamente. ¿Y qué es esto de transporte intracelular? Bueno, por ejemplo, la célula necesita incorporar alimentos desde el exterior. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la membrana, lo que recubre la célula, tiene que invaginarse y forma como una bolsita donde está lo que capturó del exterior, y eso tiene que llevarlo, por ejemplo, a un lugar donde se digiera y la célula pueda utilizarlo. Esas vesiculitas que se forman son todo un mundo muy especial, porque tienen que saber dónde ir, con quién interaccionar, con qué funcionarse para mantener la célula andando, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estudia mi laboratorio? Hay una bolsita que tiene el espermatozoide humano, que es uno de mis modelos. El espermatozoide humano tiene una bolsita y yo necesito saber cuál es el mecanismo que utiliza esa bolsita para fusionarse con la membrana que recubre la célula y expulsar el contenido de la bolsita. Si no ocurre eso, el espermatozoide no es capaz de interaccionar con el ovocito y formar un nuevo ser. Una persona. Exactamente. Así que por muchos años yo he estudiado el mecanismo molecular por el cual esta bolsita se fusiona con esta membrana, y eso se llama fusión de membrana. Y hay toda una batería de factores, de proteínas, lípidos y qué sé yo, que hacen falta para que eso funcione en el momento adecuado para que el espermatozoide sea capaz de interaccionar con los ovocitos. Vos estás comentando un tema muy básico, llamémosle, muy profundo, pero que tiene una implicancia en la vida real de la gente importantísima. Estamos hablando del mecanismo de reproducción de los humanos, directamente. El mecanismo de reproducción de los humanos, y no solo humanos, sino también todos los animales. Así que también tiene implicancias para lo que es, digamos, la ganadería, por ejemplo. Y nosotros buscamos los mecanismos básicos, porque uno no puede manipular un sistema si no sabe cómo funciona. Si nosotros queremos... Y el objetivo ese sí sería manipular un sistema, lograr, por ejemplo, revertir una situación de infertilidad, estamos hablando. Exactamente. La sociedad quiere poner plata en una investigación porque es dinero que invierte Argentina en eso con fines, de alguna manera, prácticos. Entonces, esa sería la parte práctica de nuestra investigación. Es decir, cómo esto influye en problemas de infertilidad o problemas de regular la fecundación en sistemas animales, etc. Esa es una parte. Pero tengo otra parte de mi laboratorio que está trabajando en cómo estas bolsitas que se forman, por ejemplo, en una célula dendrítica, que es fundamental para el sistema inmune, llevan los antígenos que han detectado que andan en nuestro organismo, lo elaboran y generan una respuesta inmune. Eso también son bolsitas, fusión de membranas, cómo es el transporte. Estamos hablando de generar un anticuerpo concretamente, o algo que se defienda de esa exactamente. Sustancia. Es decir, está diciendo, acá hay un antígeno, es decir, algo extraño a nuestro organismo, y entonces la célula dendrítica recluta a células efectoras del sistema inmune y las prepara para que vayan a atacar a este antígeno extraño que existe en nuestro organismo. Que puede ser un microorganismo, o puede ser un caso de cáncer, o puede haber un problema en este proceso y tener tipos de enfermedades autoinmunes. Y el otro, también con bolsitas, es en células musculares, que las células musculares necesitan
incorporar glucosa, porque trabajan con glucosa. Necesitan azúcar para poder Entonces, funcionar. Exactamente. Le da energía. Le da energía. ¿Y cómo entra la glucosa a la célula? Y por unos poritos. Y esos poritos están metidos en una vesícula. Necesitan fusionarse con la membrana plasmática. Ahora los poros se exponen en la superficie y puede entrar la glucosa y alimentar a la célula muscular. Así que, como ven, trabajo en muchos sistemas celulares diferentes. La célula es fantástica porque todas las células se parecen. Todos los mecanismos son muy parecidos, de una bacteria hasta una célula nuestra. Y siempre estoy buscando, digamos, cuáles son los mecanismos moleculares. Me interesan las moléculas, es decir, la dinámica fina de los procesos celulares. Realmente resulta apasionante. Y ahora vas a trabajar además en modelación numérica, en análisis numérico de esto. Pues la célula es un organismo fantástico. Una célula es una maquinita, porque no piensa una célula. Sin embargo, hace cosas que son extraordinarias. Se alimenta por sí misma, se reproduce, sabe cuándo tiene que hacer una cosa, cuándo hacer otra, cuándo se tiene que morir. Las células nuestras, en un momento dado, se tienen que morir para regenerarse o para recambiarse, etcétera, etcétera. Sí, y todo esto es una maquinita que trabaja en forma autónoma, ¿no? Nosotros los biólogos celulares nos sorprendemos siempre de esta nano maquinita, porque suena maravilloso. Nosotros los que no somos biólogos celulares nos sorprendemos más, me parece. Sí, en la puntita de un alfiler caben 1000 células, entonces son nano maquinitas que funcionan extraordinariamente. La verdad es que no sabemos cómo funciona. Es decir, si uno tuviera que empezar desde cero, digamos, bueno, construir una célula con todo lo que usted sabe, pero así hipotética, ¿no? No estoy pensando en que la fabriquemos, sino, a ver, construyala aunque sea mentalmente. Por lo menos entender todos los mecanismos que tiene ya es bastante complejo. No lo sabemos. Entonces, esa es la idea de simulaciones que yo quiero hacer. Bueno, quiero construir una célula, meterle todo lo que yo sé sobre transporte. No voy a ser tan ambicioso de... Bueno, construir una célula es un montón de ecuaciones matemáticas, sería... Un montón de ecuaciones matemáticas. Una célula abstracta, no es una célula abstracta real. En una computadora, donde yo le meto todo lo que sé sobre transporte intracelular, a ver si funciona como lo que yo veo experimentalmente que ocurre. Eso es un tipo de modelización, digamos, muy grande, diría. Entonces, no se puede hacer todo con ecuaciones diferenciales, porque sería gigantesca la complejidad. Entonces yo quiero combinar dos niveles de modelización. Una que viene de las ciencias sociales, que se llama modelización basada en agentes, que viene como, si los agentes son como personas. Dos personas se juntan, negocian, hacen esto, hacen lo otro. Yo le digo qué pueden hacer los agentes. Sí, matemáticamente uno simula el comportamiento de esos agentes. Entonces, y eso es una modelización muy liviana desde el punto de vista computacional. Pero quiero que cada uno de esos agentes tenga una fábrica química adentro. Es decir, que yo puedo decir, bueno, acá hay tales reacciones químicas, tales interacciones moleculares, etcétera, etcétera. Y entonces ver cuando combino lo que hacen los agentes, por ejemplo, estas bolsitas que se interaccionan, que se fusionan, qué sé yo, que simultáneamente adentro están ocurriendo reacciones químicas, transformaciones de la membrana, etcétera, etcétera, que nosotros son las cosas que estudiamos. Uno se imagina acá que hay una serie de relaciones entre esa pequeña escala de la bolsita que si vos, de estas vesículas pequeñas, que unas se relacionan con otras y todas en su conjunto, porque todo forma parte de esta célula en sí. Exactamente. Y eso matemáticamente es en lo que vas a trabajar concretamente. Claro, yo voy a Virginia, a un lugar donde están los expertos en un sistema de ecuaciones, en la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Que tienen un programa fantástico, muy fácil de usar. Y yo quiero ver si lo puedo conectar con esta modelización basada en agentes, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Ellos están trabajando en algo semejante, a otro nivel, en vez de cada agente sea una de estas bolsitas que se mueven adentro de la célula, ellos para cada agente es una célula y quieren ver interacciones entre células. Entonces es como complementario lo que hacen ellos con lo que hago yo. Bueno, voy a aprender un poco qué es lo que han hecho ellos y incorporarlo. Suena fantástico, aparte a uno le dan ganas, no sé, a uno le entusiasman todos esos temas de poder meterme, de poder abstraerse de un sistema real, de un sistema biológico, en este caso una célula, y pensarlo desde el lado matemático y tratar de entenderlo desde el lado matemático. Exactamente. Y con toda la posibilidad de después tener el sistema experimental
para lo que yo pueda hacer matemáticamente por simulaciones computacionales, poder ver cómo se correlaciona con la parte experimental. Una pregunta que te quiero hacer es, en este sentido vos lo mencionaste muy bien, este sentido de que la sociedad pone fondos para investigar, entonces espera y merece algún tipo de resultado que le sea útil. Más allá de que el tema es interesantísimo lo que estamos hablando, creo que es importante que vos comentes cómo visualizás esta llegada de tus investigaciones, de tus desarrollos, de tu modelización a la gente. ¿Cómo le llega a la sociedad esto? Uno tiene la imagen del paper científico que es para científicos, pero ¿cómo le llega a la gente no sé, en su salud, en su bienestar? ¿Cuáles son los caminos en los cuales ustedes están, o vos estás visualizando o están usando para esto? Recién hablamos de grupos y equipos. Sí. Entonces, no todas las personas dentro de un grupo o de un equipo hacen lo mismo. Bueno, la clave justamente es que no todos hagan lo mismo. Si todos hacen lo mismo, por ahí no haría falta un equipo. Entonces, sí. En mi grupo, en forma natural, hay un grupo de gente que tiene más vocación por la parte aplicada. Entonces, dentro de la parte de reproducción, por ejemplo, hay algunos investigadores que ya están pensando en cómo aplicar esto en clínicas de fertilidad. Okay. Algunos de los gente formada dentro de estos grupos ya están trabajando en la parte privada en clínicas. En clínicas de fertilidad, por ejemplo. Uno de estos muchachos está ahora en Chile y que tiene esta visión. Entonces, vos viste que está el programa este de telemedicina. Sí, es un tema en boga hoy en día. Ahí nomás medicina a distancia. Medicina a distancia. Entonces, este muchacho está viendo la posibilidad de hacer telemedicina con los equipos de Chile que están especializados, y hay un grupo especializado en análisis de espermatozoides. Entonces, bueno, finalmente, todo lo que nosotros sabemos se va a poder, digamos, concretar si logramos un programa de telemedicina con Chile o con cualquier otro lugar, de tal manera de que, por ejemplo, en un laboratorio de baja complejidad, en cualquier lugar de la provincia, con una cámara de muy bajo costo, se pueda filmar lo que hacen los espermatozoides en un microscopio también de baja un microscopio óptico, un microscopio convencional. Exactamente, y que todo el movimiento de esos espermatozoides sean analizados a través de una computadora sumamente sofisticada para ver morfología, cómo se mueven, tipo de movilidad, etcétera, etcétera, y tener un diagnóstico a distancia muy exacto de muestras que se hacen en un lugar con muy baja complejidad. Y ahí se podría recomendar tal o cual terapia o tal o cual acción. Terapia, conviene, puede seguir siendo de baja complejidad el lugar donde se hacen los procesos de fertilización o tener que trasladarse a un centro de mayor complejidad. Esto llevaría digamos, a una llegada social muy grande en principio. Sería una llegada... La telemedicina un poco lo que busca es eso. Bueno, exactamente. Es que no haga falta llevar a la persona al centro de alta complejidad, sino que le pueda... Excelente, me encantó. Luis, vamos a terminar por ahora acá. Muy bien. Vamos a ir a un corte y enseguida hacemos algunas conclusiones en este proyecto interesantísimo que nos contaba Luis en Científicamente. Hoy estuvimos con el doctor Luis Mayorga, que es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador de CONICET, y ha dirigido este instituto maravilloso donde estamos, que es el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Nos contaba varias cosas, pero creo que hay dos que son muy relevantes. Una que tiene que ver con su proyecto en sí, que está trabajando en analizar, modelar numéricamente, en entender mejor cómo funcionan los mecanismos de transporte dentro de las células, con un montonazo de aplicaciones.
Una de ellas que nos contó, importantísima, tiene que ver justamente con la fertilidad o con la reproducción humana, analizando el comportamiento en espermatozoides. Más allá de su proyecto, que realmente resulta muy atractivo, creo que es muy importante una cosa que nos dijo, y es que aún siendo un investigador senior, está en este momento emprendiendo un viaje para seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir entendiendo mejor a la naturaleza, seguir aportando desde su ciencia, desde su conocimiento y desde su aprendizaje a brindar mejores soluciones, a brindar mejores análisis y mejores respuestas para lo que la sociedad necesita concretamente, y en la línea en la que él está trabajando es entender mejor cómo funcionan las células y así poder solucionar problemas de fertilidad, problemas de antígenos o de sustancias extrañas al organismo, de cómo reacciona el organismo. Creo que este enfoque de continuar estudiando y de continuar formándose es inherente a los investigadores. Y en este caso concreto, Luis Mayorga lo viene llevando adelante en su vida personal. Esto es todo por este capítulo de Científicamente. Nos vemos en breve en otros capítulos.